Día tras día, las probabilidades parecen sombrías para los padres de Matthew Thomas Crooks. El tiempo en la cárcel parece casi inevitable ahora. Crooks hizo su tarea, literalmente. 4 cargos de homicidio involuntario. Investigó a Ethan Crumbley, cuyos padres están acusados de los crímenes de su hijo. Claramente, Crooks sabía que sus padres podrían correr la misma suerte. Por si te lo perdiste, los padres de Ethan Crumbley ya están en la cárcel por su implicación en sus actos. Es sentencia de este tribunal que cumplan de 10 a 15 años en el Departamento Correccional de Michigan. Entonces, ¿Matthew y Mary también cambiarán su casa por una celda? ¿Cuánto tiempo podrían estar encerrados? Descúbrelo en este vídeo. La familia de Thomas Matthew Crooks se enfrentará a acciones legales. Thomas Matthew Crooks vivía con sus padres, Mary y Matthew Crooks, en Bethel Park, Pensilvania. Su padre, Matthew Bryan Crooks, tiene 53 años y compró legalmente el rifle AR-15 utilizado en el tiroteo. Aunque está registrado como libertario, la campaña de Trump lo identificó como un fuerte republicano y probable propietario de armas. Matthew es consejero profesional y trabajador social licenciado y lleva ejerciendo desde 2002. La madre de Thomas, Mary Elizabeth Crooks, es consejera y trabajadora social licenciada desde 2002. Antes era profesora, pero prefirió dedicarse a criar a Thomas y a sus hermanos. Thomas tiene un hermano mayor que es fontanero y una hermana pequeña que está en el instituto. Ahora, sus padres podrían ir a la cárcel. Es probable que Matthew y Mary Crooks se enfrenten a acciones legales. Los expertos afirman que, aunque no está claro si se enfrentarán a cargos penales, los fiscales utilizan cada vez más nuevas ideas jurídicas para responsabilizar a los propietarios de armas de las acciones de sus hijos. Los principales factores que podrían acarrear consecuencias legales para los padres son: ¿qué sabían de los planes de su hijo y cuándo se enteraron? ¿Cómo consiguió su hijo el arma de fuego y si sabían a dónde la llevaba? Si hubo señales de advertencia a lo largo del tiempo. Si las armas de fuego se guardaban de forma que no fueran seguras y los menores podían acceder a ellas. Su implicación en el uso de armas por parte de su hijo. Se han hecho muchas comparaciones entre este caso y el del tirador de una escuela, Ethan Crumbley, y sus padres, James y Jennifer Crumbley. Cargos: 4 cargos de homicidio involuntario. James y Jennifer Crumbley, padres del tirador de la escuela de Michigan, Ethan Crumbley, fueron condenados por homicidio involuntario. James y Jennifer Crumbley, sentencia de 10 a 15 años de cárcel. Fueron condenados a 10 a 15 años de prisión. Es sentencia de este tribunal que cumplan de 10 a 15 años en el Departamento Correccional de Michigan. Son los primeros padres de E.U., acusados y condenados por el tiroteo masivo de su hijo en una escuela. Las condenas y sentencias se derivan de un trágico suceso ocurrido el 30 de noviembre de 2021. Ese día, Ethan Crumbley, de 15 años, abrió fuego en el Instituto de Oxford, matando a 4 compañeros e hiriendo a otros 7. Ethan Crumbley. Sentencia cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ethan está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía argumentó que los Crumbley descuidaron la salud mental de su hijo, que empeoraba, y le permitieron acceder a un arma. Compraron una pistola a Ethan el día después de Acción de Gracias y le llevaron a un campo de tiro ese fin de semana. También ignoraron los mensajes de Ethan en los que decía ver demonios, sentirse ansioso y tener alucinaciones. La defensa alegó que los Crumbley no conocían los planes de su hijo y que no hay base legal para culpar a los padres de las acciones de sus hijos. También argumentaron que la escuela debería haber hecho más, conociendo los problemas de Ethan. La juez Cheryl Matthews aclaró que las condenas no se referían a una pésima crianza de los hijos, sino a que los Crumbley ignoraron claras señales de advertencia. Dijo que la larga sentencia debía servir como elemento disuasorio. Los Crumbley no han dicho que vayan a recurrir sus condenas. Sin embargo, Ethan Crumbley pidió a sus padres que le ayudaran a recurrir su condena por asesinato, pero ellos se negaron, alegando que tienen derecho a mantener en privado la información sobre su vida familiar y doméstica. También hubo otros casos similares. Por ejemplo, Davenport, Iowa, intentó responsabilizar a los padres de que sus hijos incumplieran el toque de queda o tuvieran marihuana. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Iowa rechazó partes de esta norma en 2010. En Pensilvania, una mujer murió en la cárcel tras ser encarcelada por no pagar multas relacionadas con las faltas de asistencia a clase de sus hijos. California también intentó procesar a Gloria Williams por no supervisar adecuadamente a su hijo adolescente, que fue detenido por violación en grupo. En el caso de Thomas Crooks, sus padres llamaron a la policía antes del tiroteo porque estaban preocupados por él. Habían estado trabajando con los investigadores y no sabían nada de sus planes ni que tenía un arma.
Dado que Thomas era mayor de edad y que en Pensilvania no existen leyes sobre el almacenamiento de armas, es poco probable que sus padres sean acusados. Sin embargo, la investigación sigue abierta y nuevas pruebas podrían cambiar la situación. Crooks es considerado inusual y difícil de clasificar en comparación con otros pistoleros estadounidenses. Aunque tenía rasgos similares a los de un tirador en masa, no llevó a cabo un tiroteo masivo. En cambio, se convirtió en la persona más joven en intentar asesinar a un presidente actual o anterior. Según un informe del Servicio Secreto, Crooks seguía las pautas habituales de los agresores estadounidenses. El informe examinó 83 casos entre 1949 y 1996 y descubrió que la mayoría de los atacantes eran hombres, en su mayoría blancos, más de la mitad eran solteros y muchos no tenían hijos. La mayoría de los ataques iban dirigidos contra presidentes, miembros del Congreso u otras personas protegidas por el Servicio Secreto. Crooks era más joven que la mayoría de las personas incluidas en el informe del Servicio Secreto, y a diferencia de muchos atacantes, era estudiante en ese momento. Esto es similar a otros tiradores en masa como Ethan Crumbley y Adam Lanza. Aunque solo el 30% de los estudiados utilizaron rifles o escopetas, Crooks sí utilizó un rifle. Este tipo de arma también fue utilizada por algunos de los asesinos más conocidos, como Adam Lanza, en el tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook. Según un informe del Servicio Secreto, solo 1 de cada 4 personas viajó dentro de su estado o a un estado cercano para ir a por su objetivo. Crooks, por ejemplo, viajó aproximadamente 1 hora desde su casa hasta el meeting de Butler, Pensilvania, para atentar contra el expresidente Donald Trump. A diferencia de la mayoría de los individuos del informe, Crooks no parecía tener fuertes rencores personales. Sin embargo, los investigadores encontraron fotos del presidente Biden, del fiscal general Merrick Garland y de un miembro de la realeza británica en su teléfono, lo que sugiere que podría haber estado interesado en varios objetivos. Los expertos creen que Crooks buscaba llamar la atención más que tener motivos políticos específicos. Crooks tenía un grupo pequeño pero estable de amigos en el instituto y vivía con sus padres, que eran consejeros profesionales. A diferencia de muchos otros pistoleros, le iba bien en áreas importantes como la educación, el trabajo, las relaciones, la familia y las conexiones sociales. Sus antiguos compañeros de clase tenían opiniones diferentes de él. Así que nos conocíamos, pero había gente a la que conocías más de cerca, pero no demasiado. Así es como la mayoría de la gente estaba al tanto de Tom, pero nada muy profundo en cuanto a relaciones. Algunos lo veían como un solitario que a menudo era intimidado, mientras que otros lo recordaban como inteligente, tranquilo y muy querido por los profesores. Por ejemplo, Jason Kohler y Michael Dudjak lo describieron como un solitario que sufría mucho acoso escolar. No tuve ninguna clase con él. Mis únicas interacciones con él eran solo verlo en la escuela. Quiero decir, fue intimidado, se sentaba solo en el almuerzo, como si estuviera un poco apagado. ¿Va a hacer algo? Señalaron que a menudo llevaba ropa de casa y se burlaban de sus trajes. Kohler mencionó que almorzaba solo y parecía un marginado. Algunos compañeros, como Summer Barkley, dijeron que Crooks era brillante pero un poco raro. Recordaba que sacaba buenas notas, que le encantaba la historia y que caía bien a sus profesores. Otro compañero de clase, Jameson Myers, pensaba que Crooks era un chico normal, no muy popular, pero nunca acosado. Max Smith, que estudió historia de Estados Unidos con Crooks, se dio cuenta de que Crooks se inclinaba por los conservadores, sobre todo durante un debate simulado en el que apoyó opiniones conservadoras, mientras que la mayoría de la clase se inclinaba por los liberales. Sin embargo, otras fuentes, incluido un consejero escolar, dijeron que Crooks no mostraba mucho interés en la política en absoluto. Su consejero de secundaria describió a Crooks como muy tranquilo y respetuoso, pero dijo que no lo veía a menudo porque no pedía mucha ayuda. De hecho, tuve que volver atrás y buscar algunas fotos que pude conservar de cuando era orientador y algunas notas que tomé yo mismo. Y por lo tanto, yo era capaz de mirar a esas notas y ver su foto. Y por lo tanto, usted sabe, todo empezó a volver. El recuerdo todo vino. Se me hundió el estómago. Un informe sugirió que Crooks estaba en el equipo de rifle, pero no era adecuado para ello. Sin embargo, el distrito escolar confirmó que no hay constancia de que alguna vez probara o estuviera en el equipo. Crooks sí recibió el premio estrella de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias cuando se graduó en 2022. Un vecino que había conocido a Crooks y su familia durante mucho tiempo dijo que eran personas muy agradables. A menudo veía a Crooks caminando al trabajo al menos una vez a la semana. Otro vecino, Kelly Little, mencionó que la familia Crooks tenía carteles pro-Trump en su patio unos meses antes del tiroteo.
Un compañero de trabajo mencionó que Crooks nunca compartía opiniones políticas en el trabajo y que no se le consideraba extremista. Cronología del intento de asesinato de Trump. Sábado, 13 de julio de 2024. El día del incidente, 17:51. H. El servicio secreto es alertado sobre una persona sospechosa. Alrededor de las 5:51 p.m., la Policía Estatal de Pensilvania informó al Servicio Secreto de los Estados Unidos sobre una persona sospechosa con un telémetro. En ese momento, la policía local no sabía que la persona tenía un arma. 17:52. El servicio secreto comparte detalles sobre la persona sospechosa a las 5:52 p.m. El servicio secreto informó al equipo de contrafrancotiradores y a los agentes de respuesta sobre el terreno acerca de la persona sospechosa. 6:03 p.m. Trump comienza su discurso. A las 6:03 p.m., el expresidente Donald Trump subió al escenario en el Butler Farm Show en Pensilvania y comenzó a hablar a la multitud. 6:09 p.m. La gente informa a los oficiales sobre el pistolero. Al menos 2 minutos antes del primer disparo, la gente advirtió a la policía sobre un hombre armado en un techo a 410 pies de donde Trump estaba hablando. Los testigos describieron haber visto al hombre armado arrastrándose como un oso por el tejado y señalaron que tenía un rifle. 6:11:21, 6:11:32 p.m. Un oficial revisa alrededor del edificio. La gente ve al tirador y comienza a correr. Las imágenes muestran a un agente caminando alrededor del edificio 12 segundos antes del primer disparo. En otra grabación, se ve a gente gritando que hay un hombre armado en el tejado y huyendo. Otra grabación muestra a la gente viendo al tirador y gritando. 18:11:33. Se producen disparos. Alrededor de las 18:11, mientras Trump hablaba de inmigración, el presunto asesino efectuó el primer disparo. Un segundo después, el francotirador hizo 2 disparos más, todos desde el lado derecho de Trump. A continuación se produjeron varios disparos rápidos. Se produjeron 3 disparos, seguidos de otro, lo que provocó el griterío de la multitud. Un miembro del público grabó a los francotiradores del servicio secreto apuntando al pistolero. 15 segundos después, se oyó un último disparo. 18:14 horas. Trump abandona el mitin. Unos 2 minutos y medio después de los últimos disparos, Trump y su equipo de seguridad abandonan el mitin y son trasladados al Butler Memorial Hospital. 18:40 h. Desalojada la sala de urgencias. Menos de 30 minutos después del incidente, la sala de urgencias del Hospital Butler Memorial fue desalojada y Trump comenzó a recibir tratamiento para una herida por roce en la oreja. 20:13 h. El presidente Biden condena la violencia. A las 8:13 p.m., el presidente Biden, que estaba en Delaware durante el fin de semana, condenó enérgicamente la violencia, diciendo que es inaceptable en Estados Unidos y que tenemos que unirnos como país para detenerla. Luego regresó a la Casa Blanca para ponerse al día sobre el intento de asesinato. 20:42 h. Trump publica sobre el tiroteo alrededor de las 8:42 p.m. Trump publicó en Truth Social sobre el tiroteo. Dijo que recibió un disparo en la parte superior de la oreja derecha, escuchó un zumbido y disparos, y sintió la bala desgarrando a través de su piel, causando una gran hemorragia. 20:50 h. Trump abandona el hospital. A las 20:50, Trump abandonó el Hospital Butler Memorial, según fuentes que informaron a los congresistas. 10:30 p.m. El FBI se hace cargo de la escena del crimen y de la investigación. Alrededor de las 10:30 p.m., el servicio secreto entregó la escena del crimen y la investigación al FBI, según se informó a los legisladores. 22:49 h. Trump llega al aeropuerto 19 minutos más tarde. Trump llegó al aeropuerto regional Pittsburgh-Butler justo antes de las 11 p.m. y se mantuvo allí. 11:21 p.m. Trump parte hacia Nueva Jersey. Tras esperar unos 30 minutos, Trump y su equipo abandonaron el aeropuerto y se dirigieron a Nueva Jersey. Pausa la veo durante 1 o 2 segundos mientras se muestran los siguientes detalles en la pantalla. Domingo, 14 de julio de 2024. El día siguiente al incidente, 1:20 a.m. Domingo. El FBI identifica al tirador. A la 1:20 de la madrugada del domingo, el FBI identificó al tirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel, Pensilvania, a unos 80 kilómetros de la manifestación. Crooks tenía una licenciatura en ingeniería y trabajaba en un centro de enfermería y rehabilitación. Los investigadores encontraron artefactos sospechosos en su casa y en su coche, que fueron manipulados con seguridad por expertos en explosivos. Su motivo aún no está claro. 7:36 a.m. Trump agradece a la gente por sus oraciones. Alrededor de las 7:36 a.m., Trump agradeció a la gente por sus pensamientos y oraciones en Truth Social.
Dijo que solo Dios impidió que sucediera lo peor y que estaba orando por la recuperación de los que murieron o resultaron heridos en el tiroteo. 10:21 am. Melania llama monstruo al autor del tiroteo. A las 10:21 am, Melania Trump compartió una declaración en las redes sociales. Dijo que aunque Estados Unidos está luchando, tenemos que unirnos con valentía y sentido común. Reflexionó sobre cómo ver el ataque a su marido le hizo darse cuenta de que sus vidas estaban en peligro. Describió al agresor como una persona que veía a su marido como una mera figura política y trató de arrebatarle su alegría, creatividad y pasión. 14:09 h. Trump anuncia que irá a Milwaukee a las 2:09 p.m. Trump anunció en Truth Social que, a pesar de los recientes acontecimientos, no retrasará su viaje a Wisconsin ni a la Convención Nacional Republicana. Mantendrá su plan y partirá hacia Milwaukee, como estaba previsto inicialmente. 20:08 h. Biden pronuncia un discurso en el despacho oval hacia las 20:00 horas. El presidente Biden se dirige a la nación desde el despacho oval, condenando la violencia e instando a la unidad. Subrayó que no podemos permitir que la violencia se convierta en algo normal e hizo un llamamiento a la calma en los debates políticos. Recordó a todos que en Estados Unidos los desacuerdos se resuelven votando, no con violencia. Lunes, 15 de julio de 2024. 2 días después del incidente, 4 de la tarde del lunes. Trump recibe oficialmente la nominación presidencial del Partido Republicano el lunes por la tarde. El Partido Republicano eligió oficialmente a Trump como su candidato presidencial para 2024, marcando la tercera vez desde 2016 que ha sido nominado. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció que Trump recibió 2.387 votos, lo que le convierte en el candidato republicano a la presidencia. En una entrevista de camino a Milwaukee para la convención, Trump contó al New York Post cómo se sintió durante el intento de asesinato. Describió la experiencia como surrealista, señalando que evitó la muerte por poco al inclinar la cabeza hacia la derecha mientras leía un gráfico durante un mitin. Añadió que algunos creen que sobrevivió por intervención divina. Lunes, 22 de julio de 2024. 9 días después del incidente. El director Kim Chittle se enfrenta al Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes. El 22 de julio de 2024, Kimberly Chittle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, testificó ante el Congreso sobre el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. La comparecencia duró 4 horas y era la primera vez que Chittle le hablaba sobre el asunto. Se enfrentó a fuertes críticas de legisladores republicanos y demócratas por no responder a preguntas sobre cuestiones de seguridad en el mitin celebrado en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024. Eso es un escándalo. Eso es absolutamente inaceptable. Eso significa que eres un fracaso en tu trabajo. Chittle admitió que el servicio secreto no protegió a los líderes de la nación y calificó el incidente como el mayor fracaso en años. Asumió toda la responsabilidad por los errores de seguridad y prometió averiguar qué falló. Agradezco la oportunidad de comparecer hoy ante ustedes. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump, el 13 de julio, es el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas, y le tengo a él y a su familia en mis pensamientos. A pesar de su promesa, muchos legisladores, como Jamie Raskin y Nancy Mace, seguían queriendo que dimitiera. Usted ha estado sentado aquí por más de 3 horas, y tengo que usted sabe que todo el país está exigiendo que dimita y exigiendo que se le despidió si no dimite. Las cosas no le van bien. Tiene que responder a las preguntas. En su testimonio, Chittle dijo: el servicio secreto había sido alertado sobre una persona sospechosa de 2 a 5 veces antes del tiroteo. No se dieron órdenes a los francotiradores del servicio secreto de no disparar. Informó al presidente Biden y al vicepresidente Harris sobre el intento de asesinato y habló con el francotirador que disparó al tirador. Pensó que el plan de protección era suficiente para proteger a Trump de la amenaza iraní. No revisó personalmente el plan de seguridad para el mitin de Trump. El servicio secreto no sabía que el sospechoso tenía un arma antes de que Trump subiera al escenario. El FBI había comunicado al servicio secreto que el tirador había sobrevolado el lugar del mitin con un dron. A Trump no se le negó personal ni recursos en el mitin de Butler. El servicio secreto rechazó múltiples peticiones de la campaña de Trump de seguridad adicional. Llevaba 5 o 6 días preparándose para la audiencia. Pausa la VO durante 1 o 2 segundos mientras muestra los siguientes detalles en la pantalla. Martes, 23 de julio de 2024. 10 días después del incidente. Directora Kim Chittle dimite.
Al día siguiente de declarar ante el Congreso, Chittle dimitió como directora del Servicio Secreto. En su carta de dimisión, asumió toda la responsabilidad por el fallo de seguridad y dijo que no quería que su dimisión distrajera la atención del importante trabajo de la agencia. Thomas Matthew Crooks no es la primera persona que atenta contra un presidente o un personaje público. Ha habido otros en la historia que hicieron lo mismo. Veámoslos. Casos similares a Thomas Matthew Crooks. El 30 de marzo de 1981, John Hinckley Jr. intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, frente al Hotel Hilton de Washington. Hinckley disparó 6 veces con un revólver del calibre 22, hiriendo a 4 personas. Hinckley estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster tras verla en la película de 1976, Taxi Driver. Pensó que atacar al presidente la impresionaría y lo convertiría en su igual. Antes de atentar contra Reagan, había acechado al presidente Jimmy Carter. El día del atentado, Reagan acababa de terminar de hablar ante un numeroso grupo y se dirigía a su coche cuando Hinckley empezó a disparar. Una bala rebotó en la limusina y alcanzó a Reagan, hiriéndole en la axila izquierda, rompiéndole una costilla, perforándole un pulmón y provocándole una hemorragia interna. El secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, el agente del servicio secreto Tim McCarthy y el policía Thomas Delahanty también resultaron heridos. Hinckley fue declarado inocente por demencia y enviado al Hospital St. Elizabeth de Washington, D.C. Fue dado de alta en septiembre de 2016 y desde entonces ha iniciado una nueva vida como músico folk y pintor. Recientemente, Hinckley ha mostrado arrepentimiento por sus actos y ha pedido disculpas a la familia Reagan y a otros afectados por el atentado. A continuación, echemos un vistazo a Samuel Bike, un veterano del ejército estadounidense que intentó matar al presidente Richard Nixon en 1974. Bike tuvo una vida difícil. Abandonó la escuela secundaria para ayudar a su pobre familia y más tarde luchó contra una grave depresión tras un divorcio y múltiples fracasos empresariales. Culpaba a la administración Nixon de sus problemas, pensando que trabajaba en contra de los pobres. Bike llamó por primera vez la atención del servicio secreto en 1972, tras amenazar a Nixon porque su solicitud de préstamo había sido rechazada. También envió grabaciones a varias personalidades públicas, entre ellas el científico Jonas Salk, el senador Abraham Rybakov y el compositor Leonard Bernstein. La investigación le consideró inofensivo, por lo que no se tomaron más medidas. A principios de 1974, Bike planeó matar al presidente Nixon secuestrando un avión y estrellándolo contra la Casa Blanca, llamándolo Operación Caja de Pandora. El 22 de febrero de 1974, se dirigió al Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington, para llevar a cabo su plan. Mató a un policía e irrumpió en un vuelo de Delta Airlines, disparando a los pilotos y a una azafata. Sin embargo, el avión no llegó a despegar gracias a la rápida respuesta de la tripulación y la policía. Bike acabó quitándose la vida. El intento de asesinato de Bike dio lugar a nuevas medidas de seguridad en aerolíneas y aeropuertos. Su historia llegó a un público más amplio con la película de 2004, El asesinato de Richard Nixon. Menos de 20 meses después de este incidente, Lynette Squeaky Fromm, miembro de la secta de la familia Manson, intentó matar al presidente Gerald Ford. Su motivación era su preocupación por las secuoyas de California, que en su opinión estaban siendo dañadas por la contaminación y los gases de escape de los automóviles. El 5 de septiembre de 1975, en Sacramento, California, Fromm, vestida con una túnica roja, se acercó al presidente Ford cuando éste se reunía con una multitud a las puertas del Capitolio del estado de California. Le apuntó con una pistola Colt del calibre 45 desde muy cerca. El agente del servicio secreto Larry Wendorf la detuvo rápidamente y como el arma estaba descargada, no se produjo ningún disparo. Fromm, nacida en Santa Mónica, California, tenía un pasado difícil. Siendo una adolescente sin hogar, se unió a la familia Manson y se convirtió en una de las primeras y más leales seguidoras de Charles Manson. Aunque no estuvo implicada en los famosos asesinatos Tate LaBianca, fue condenada por intentar impedir que los seguidores de Manson testificaran y por faltar al respeto al tribunal. Tras su detención por intentar matar a Ford, Fromm no quiso ayudar a su abogado durante el juicio. Lynette Squeaky Fromm, sentencia, cadena perpetua. Fue condenada a cadena perpetua. En 1987 se escapó de la cárcel durante 2 días para intentar ver a Manson, pero fue capturada de nuevo y se le añadieron 5 años más a su condena. Fue puesta en libertad condicional en 2009 tras pasar 34 años en prisión. Este no fue el único atentado contra la vida de Ford ese mes. El 22 de septiembre de 1975, Sarah Jane Moore,
intentó matar al presidente Ford en San Francisco. Esto ocurrió solo 17 días después del intento fallido de Lynette Squeaky Fromm de hacer lo mismo en Sacramento. Moore tenía muchas cosas en su vida. Era estudiante de enfermería, miembro del Women's Army Corps y contable. Se divorció 5 veces y tuvo 4 hijos. En la década de 1970 se metió en la política revolucionaria y se unió a grupos de izquierda, pero también trabajó como informante del FBI, espiando a esos mismos grupos. El día del atentado, Moore se encontraba a unos 12 metros del presidente Ford, frente al Hotel St. Francis. Le disparó 2 tiros con un revólver, pero ambos fallaron. El primer disparo pasó muy cerca de la cabeza de Ford, fallando por solo 5 pulgadas. El segundo disparo rebotó y alcanzó a un taxista, que sobrevivió. Foto de fondo. Un transeúnte llamado Oliver Sipple, ex marina, agarró rápidamente el brazo de Moore, impidiéndole disparar más veces y probablemente salvando la vida de Ford. Moore fue rápidamente detenida y acusada de intento de asesinato. Sarah Jane Moore. Sentencia: cadena perpetua. Admitió su culpabilidad y fue condenada a cadena perpetua. En su sentencia, expresó sentimientos encontrados sobre sus acciones. Lamentaba haber malgastado su vida, pero en aquel momento le pareció una forma adecuada de expresar su ira. Tras cumplir 32 años, Moore fue puesta en libertad condicional el 31 de diciembre de 2007, a la edad de 77 años. En entrevistas posteriores a su puesta en libertad, se mostró arrepentida de sus actos y agradecida por no haber triunfado. Veamos algunos incidentes más recientes. El 11 de noviembre de 2011, Óscar Ramiro Ortega Hernández, de 21 años, disparó contra la Casa Blanca con un rifle semiautomático. 7 balas impactaron en el segundo piso, incluida una cerca del salón formal de los Obama. El presidente Obama y la primera dama Michelle Obama no estaban en casa, pero su hija Sasha y la madre de Michelle estaban dentro. Antes del tiroteo, Ortega Hernández se volvió muy paranoico y creía en teorías conspirativas sobre el gobierno. Pensaba que el presidente Obama era el anticristo y el diablo. Decía a la gente que tenía que matar a Obama y que no pararía hasta hacerlo. Condujo desde Idaho Falls hasta Washington, D.C. con un rifle y munición y disparó desde su coche cerca de la Casa Blanca. Tras el tiroteo, Ortega Hernández abandonó el coche y se dio a la fuga. Fue capturado unos días más tarde en un hotel del oeste de Pensilvania, después de que el personal lo reconociera en una foto de la policía. Ortega Hernández se enfrentaba a una posible cadena perpetua por intento de asesinato. En lugar de ello, admitió haber causado daños materiales y haber utilizado un arma durante un delito violento. Óscar Ramiro Ortega Hernández. Sentencia: 25 años de prisión. Evitó el grave cargo de intentar matar al presidente y fue condenado a 25 años de prisión. 7 años después, en octubre de 2018, fue detenido César Altieri Sayok Jr., de 56 años y natural de Florida. Había enviado bombas de tubo por correo a Barack Obama y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre de 2018, 16 bombas de tubo fueron enviadas por correo a varios políticos demócratas y críticos con Trump. Los objetivos incluían a Obama, Clinton, el ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Cory Booker y Kamala Harris, el actor Robert De Niro y la oficina de CNN en Nueva York. Las fuerzas del orden se incautaron de la furgoneta de Sayok, que estaba cubierta de pegatinas pro-Trump y antiliberales cuando lo detuvieron. Tenía antecedentes penales, incluida una detención en 2002 por amenazar con lanzar una bomba, por la que recibió libertad condicional. Sayok fue acusado de 5 delitos federales, entre ellos transporte de explosivos y amenazas interestatales. César Altieri Sayok Jr., sentencia: 20 años de prisión. Se declaró culpable de 65 delitos graves, incluido el uso de armas de destrucción masiva, y fue condenado a 20 años de prisión en agosto de 2019. Durante su sentencia, Sayok se disculpó por sus acciones, diciendo que lo sentía mucho. Sus abogados explicaron que las graves discapacidades de aprendizaje, el abuso infantil y el abuso de esteroides lo volvieron paranoico y aislado. También mencionaron su obsesión con las teorías conspirativas que encontraba en las redes sociales. Shihab Ahmed. Shihab era solo 4 años más joven que Sayok cuando fue detenido en 2022 por planear el asesinato del expresidente George W. Bush. Shihab, que vivía en Columbus, Ohio, y llegó a Estados Unidos con un visado de visitante en 2020, quería vengarse por las muertes de iraquíes en la invasión de 2003. Documentos judiciales revelan que Shihab quería llevar a miembros del ISIS a Estados Unidos para asesinar a Bush. Estaba en contacto con informadores secretos que trabajaban con el FBI, con quienes compartía su plan.
Shihab aceptó decenas de miles de dólares de estos informadores, pensando que le estaban ayudando a introducir asesinos. Incluso viajó a Dallas para espiar la casa de Bush y filmó la zona. En marzo de 2022, Shihab se reunió con informadores en un hotel para ver armas y uniformes de policía para un plan de asesinato. El FBI le detuvo poco después, acusándole de ayudar a planear el asesinato de un expresidente estadounidense y otros delitos. Shihab Ahmed Shihab. Condena: 14 años y 8 meses de prisión. Shihab admitió su culpabilidad y fue condenado a más de 14 años de prisión. A diferencia de los demás aspirantes a asesinos, nadie sabe por qué Thomas Matthew Crooks intentó matar a Trump. Si te ha gustado este video, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver más videos.